el tema número 2, evaluación económica de proyectos. El objetivo terminal de esta unidad temática es que al finalizarla, ustedes deben ser capaces de realizar el análisis económico de una alternativa de inversión que les permita hacer la elección del método más idóneo y así determinar el valor monetario de la misma, con el fin de evaluar su rentabilidad o margen de desembolso. Los puntos que vamos a contemplar son la evaluación económica de proyectos, la fase de los análisis económicos y los métodos de evaluación de proyectos. Para dar inicio, hablaremos un poco sobre lo que es la evaluación económica de proyectos. La evaluación económica de proyectos básicamente consiste en comparar los costos con los beneficios que estos generan para así determinar sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Esta a su vez pretende abordar el problema de la asignación de recursos de forma impropia, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante sobre otras alternativas de inversión. Ahora bien, para tomar la mejor decisión de inversión, solo es necesario determinar los flujos de efectivo que se esperan del proyecto, así como los ingresos y los costos. También es preciso seleccionar adecuadamente la tasa de rendimiento que se desea ganar, que debe ser superior a la tasa mínima vigente en el mercado, ya que de esta manera, chicos, la podemos considerar sin riesgo. Cuando hablamos de la fase de los análisis económicos, vamos a considerar 3 fases, siendo la primera fase generación de alternativas de inversión, y nos indica la relación física existente entre las diferentes alternativas de inversión. Tenemos la primera, que es mutuamente excluyente. Esta se presenta por lo general cuando quien toma las decisiones está tratando de satisfacer una necesidad. Pero ¿qué pasa? Tiene a la mano una variedad de alternativas y cada una de las cuales satisface esa necesidad. La aceptación de una elimina la aceptación de cualquiera de las otras, es decir, se puede tener N alternativas de inversión y al tomar una de ellas, las demás quedan eliminadas automáticamente. Tenemos como segunda alternativa las independientes. Cuando más de un proyecto viable puede ser seleccionado a través de un análisis económico. Es decir, cuando la aceptación de una alternativa no tiene ningún efecto sobre la aceptación de otra, ya que cada una cumple funciones diferentes. Ahora bien, si hablamos de alternativas dependientes, esta es al contrario. ¿Por qué? Porque se refiere cuando específicamente se requiere de una alternativa específica por seleccionar antes que la otra. Y por último, tenemos las contingentes, cuando una alternativa está subordinada a la aceptación de la otra, es decir, una alternativa es sustituida por otra. Bien, como segunda fase tenemos la estimación de flujos monetarios. Esta nos indica los flujos de entrada y salida del proyecto. Como podemos visualizar acá en el diagrama de flujo efectivo, tenemos en el periodo 0 la inversión inicial, en el periodo N, al final del diagrama, lo que nos representan los valores de salvamento, y a lo largo de este diagrama tenemos como flujos de ingresos, flujos positivos, los ingresos brutos, y como flujos de egreso o flujos negativos, los costos operacionales. Y la fase 3 es la que nos va a indicar la selección del método de evaluación del proyecto más idónea según el tipo de proyecto que nosotros vamos a evaluar. Veamos entonces cuáles son esos métodos básicos para la realización de un análisis económico. Tenemos como primer método el valor presente neto, la cual nos dice que es un índice financiero que nos da un valor que equivale al costo del proyecto. ¿Qué es el valor presente neto como tal, chicos? El valor presente significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente. En este método, a la suma de los flujos descontados, se le resta la inversión inicial, lo cual es igual a restar todas las ganancias a la inversión que le dio origen en un solo instante del tiempo. Decimos entonces que cuando se trasladan cantidades de preferencia al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades
del futuro al presente, como es el caso del valor presente neto, se dice que se utiliza una tasa de descuento. Es por ello que al flujo de efectivo ya trasladado al presente se les llama flujo de efectivo descontados. Ahora bien, para saber la rentabilidad de un proyecto, utilizando como criterio de selección el valor presente neto, solo debemos de trasladar los flujos de los años futuros al tiempo presente y restarles la inversión inicial, tal como los vemos en esta ecuación. Tenemos la suma de todos los flujos efectivos desde el periodo 1 hasta el periodo n, y toda esta suma de flujos efectivos se la restamos a la inversión inicial. En fin, ¿qué significa esto? Que cuando calculamos el valor presente neto, tal y cual como se calcula acá, nos indica si el inversionista está ganando un aproximado del porcentaje de ganancia que él mismo fijó como mínimo aceptable. Por supuesto, considerando los criterios de decisión. Quiere decir que si el valor presente neto es mayor que 0, entonces sí está el inversionista por encima de lo establecido. Si el BPN es menor que 0, decimos que no se debe aceptar la inversión porque está perdiendo. Y si el BPN es igual que 0, aquí podríamos decir que si es rentable, ya queda de parte del inversionista seleccionarla o no, porque no está por encima de lo indicado, pero se está ganando justo lo establecido por él. Ahora bien, para el cálculo del BPN debemos de considerar 3 casos. El primero es análisis de una alternativa, el segundo análisis de 2 o más alternativas con vidas útiles iguales, y el tercer caso es análisis de 2 alternativas con vidas diferentes. Veamos cómo se calcula cada uno de estos casos. Para el primer caso, análisis de una alternativa, se calcula el BPN a partir de la temar dada. Si el BPN es mayor o igual a 0, entonces se dice que se alcanza o se excede la tasa mínima atractiva de rendimiento y la alternativa es financieramente viable. Si analizamos el segundo caso, análisis de 2 más alternativas con vidas útiles iguales, aquí lo que debemos hacer es calcular el BPN para cada una de las alternativas y luego seleccionar la alternativa de mayor BPN. Y como tercer caso tenemos el análisis de 2 alternativas con vidas diferentes. El BPN de las alternativas debe compararse sobre el mismo número de años. Esto acá es muy importante, por eso nos dice que en este caso es necesario la comparación del BPN bajo el cálculo del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, debemos de calcular el mínimo común múltiplo de las vidas útiles de las alternativas, suponer las alternativas hasta el periodo del mínimo común múltiplo de las vidas útiles. Posteriormente, las alternativas en estudio se va a repetir cada periodo o cada ciclo de vida del mínimo común múltiplo exactamente en la misma forma. Calculamos el BPN para el periodo completo del mínimo común múltiplo y los estimados de flujo efectivo serán los mismos en cada ciclo de vida. Una vez calculado, se selecciona la alternativa con mayor BPN. Quizás se les parezca un poco confuso, pero en la próxima sesión de clase ejemplificaremos con una resolución de ejercicio para su mayor comprensión. Bien, como segundo método de evaluación económica de proyectos tenemos lo que es el costo anual uniforme equivalente. El costo anual uniforme equivalente expresa el valor equivalente de un proyecto como cantidades uniformes a través del tiempo. El valor anual simplemente significa que todos los ingresos y egresos son convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que es la misma en cada periodo. En este caso, así tengamos vidas útiles diferentes, no se requiere el cálculo del mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque el valor anual debe calcularse exclusivamente para un ciclo de vida. Por lo tanto, el cálculo del valor anual durante el ciclo de vida de una alternativa va a determinar el valor anual para todos los ciclos de vida futuros. ¿Cómo calculamos el valor anual? Trasladamos o convertimos los valores presentes en una anualidad mediante el factor A dado P y convertimos los valores futuros en una anualidad mediante el factor A dado F.
y le sumamos o restamos todos los flujos o todas las anualidades que ocurran durante ese periodo. En este caso también es importante considerar los criterios de decisión, el cual nos dice que si el KUE es mayor que 0, se debe de aceptar la inversión, ya que se está ganando por encima de lo establecido. Si el KUE es menor que 0, por ende no debemos de aceptar la inversión porque estaríamos generando pérdida. Y si el KUE es igual a 0, en este caso ni ganamos ni perdemos, pero ya queda a criterio del inversionista si invertir o no en ese proyecto. Bien, dando continuidad a los métodos de evaluación del proyecto, pasamos a lo que es la tasa interna de rendimiento. Esta nos dice que es el porcentaje de retorno de inversión sobre un capital invertido. En otras palabras, es la tasa pagada sobre el saldo no pagado del dinero obtenido en préstamo o la tasa ganada sobre el saldo no recuperado de una inversión. De forma que el pago o entrada final igual al saldo exactamente en 0 con el interés considerado. ¿Cómo se entiende esto? Quiere decir que la TIR es la tasa de descuento que hace que el BPN sea igual a 0. Es decir, es la tasa de descuento que hace que los flujos descontados sean igual a la inversión inicial. En términos generales, si el rendimiento que genera el proyecto por sí mismo es mayor o al menos igual a la tasa de ganancia que está solicitando el inversionista, se debe invertir, tal como lo establecen acá los criterios de decisión. Pero si el proyecto no genera ni siquiera el mínimo de ganancia que se está solicitando, entonces se debe de rechazar la inversión. Como podemos visualizar acá, la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación del BPN, ya que nos dice que es aquella que hace que el BPN sea igual a 0, entonces la vamos a trabajar igualándola a 0. De todas maneras, con la resolución de ejercicio vamos a comprender mejor estos puntos, como ya se los mencioné anteriormente. Y como último método de evaluación de proyectos, tenemos la razón beneficio-costo, la cual es un índice que nos permite ver cuánto es el ingreso neto y cuánto es el costo en el que se incurrió. Este método se considera el método de análisis fundamental para proyectos del sector público. La razón beneficio-costo la podemos calcular bien sea con el valor presente, el valor anual o el valor futuro. Pero en este caso debe de ser el valor presente para los beneficios y el valor presente para los costos. Si utilizamos el valor anual, debe ser el valor anual para los beneficios y el valor anual para los costos, lo que significa que ambos deben estar expresados en el mismo criterio de inversión. Todos los cálculos y todos los beneficios deben convertirse en una misma unidad monetaria, tal como les acabo de decir, bien sea en valor presente, valor anual o valor futuro, a la tasa de descuento indicada. Aquí también vamos a considerar algunos criterios de decisión que nos dice que si la relación beneficio-costo es mayor o igual a 1, el proyecto es económicamente aceptable para los estimados y la tasa de descuento aplicable. Y si la relación beneficio-costo es menor que 1, el proyecto no es económicamente aceptable. Como podemos observar, aquí no se habla de rentabilidad, se habla de viabilidad. ¿Por qué? Porque no son proyectos que generan ganancias, no son proyectos que generan rentabilidad, sino proyectos que generan beneficios. Por eso decimos que es económicamente aceptable. Bien, chicos, con esto hemos culminado lo que es el tema número 2. En la próxima sesión de clase vamos a pasar a la parte práctica para profundizar más la comprensión del mismo. Acá les dejo las referencias bibliográficas ya indicadas en los temas anteriores para revisión. Y para culminar, como siempre, les dejo un pequeño mensaje. En este caso nos dice, no escalas la montaña para que todo el mundo pueda ver, sino